reproductor está desactivado. Aqui já sabia que ia espirrar. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Ay, Dios. No sé cómo estará en Brasil, pero aquí está haciendo frío y yo creo que me he resfriado. Bueno, buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica del día 7 de mayo del año 2020. Son exactamente las 9:48. Este es el grupo C. Hoy vamos a avanzar patologías relacionadas con estómago, ¿de acuerdo? Recordando un poquito primero de histología, vamos a revisar rápidamente cómo está compuesto ese estómago. Es un órgano hueco que tiene una capa bastante particular. Bien por fuera es lo habitual, tiene su serosa, tiene tres capas musculares, unas oblicuas, unas circulares y unas longitudinales. Está inervado por un plexo llamado plexo de Meissner o plexo mientérico que va a discurrir por la submucosa. Quiero que se acuerden bien de esto, ¿ya? La submucosa es la que está justo por debajo de la mucosa y donde está vascularizada. Por esta submucosa pasan los vasos sanguíneos, venas y nervios. Bien, hacia adentro, la mucosa, la capa más importante, se va a caracterizar por ser gruesa, una capa bastante amplia que está llena de glándulas. Lo que estamos viendo acá, a veces nos confundimos. Todo lo que estamos viendo acá son glándulas, realmente. Bien, la capa realmente mucosa, las células cilíndricas solamente van a estar ubicadas en esta parte. Bien, solamente esta va a ser la capa realmente mucosa. El resto va a ser la capa glandular. Todo este conjunto, tanto la mucosa, la superficial, como la glandular, se la llama lámina propia del estómago. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente esa capa, la lámina propia, es donde está la mayor parte de la secreción mucosa del estómago. Bien, la secreción del ácido o de los antiácidos también. Ampliamos un poquito más y fíjense, esta punta, la parte de arriba, es la que vamos a reconocer como epitelio cilíndrico. Si fijan bien, este es mi epitelio auténtico, epitelio cilíndrico simple, ya no estratificado, que es el que da la protección acá arriba. Aquí, entre el medio, están las células mucosas y estas van a ser las que van a dar la protección al estómago. Perdón. Bien, hacia abajo, la capa de la lámina propia es una capa glandular que es la encargada de las secreciones. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a revisar esto justamente, y esta es la parte más importante porque aquí aparecen todos los problemas. Bien, esta es en manera grande, fíjense la gruesa suele ser hasta 1 milímetro de grosor tiene esta capa. Ya a nivel microscópico 1 milímetro es gigante, realmente muy grande. La capa mucosa hacia arriba, fíjense una capa de moco, y hacia adentro, lámina propia más ampliada, fíjense qué bonitas se ven las células cilíndricas, y hacia atrás toda la zona glandular. Bien, estas glándulas van a dividirse en las parietales, que son las que nos interesan ahora mismo, está en rosado, y las principales, que son grupos glandulares bastante grandes. Bien, ahora hay un montón de secreción, la que nos interesa ahora mismo es esta. Hablando ya de patologías digestivas, vamos a recordar un poquito sobre lo que es la secreción gástrica, ¿bien? Esta secreción gástrica va a estar mediada justamente por ese aparato glandular.
¿Cuáles son las que nos interesan ahora mismo? Pues vamos a recordar rápidamente, ¿ya? La secreción gástrica, vamos a hacer una línea acá, va a estar mediada por unas células que se llaman células parietales. ¿Bien? Estas células parietales van a tener algo llamado bomba de protones. Esto lo van a llevar con el nivel de farmacología. Las bombas de protones son unas células que están dentro de las células. Son bastante importantes dentro de las células parietales. Estas bombas de protones se ven más o menos así. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas? Bueno, pues son las células con gradiente positivo más potentes que hay en el cuerpo. Son tan fuertes que son capaces de absorber protones y iones y expulsarlos al mismo tiempo. Estas células parietales, y más precisamente las bombas de protones, van a tener tres estímulos para la producción de jugo gástrico. El primero va a estar mediado por la mediación de la gastrina a través de la CCK2, colecitoquinina. ¿Ya? La segunda va a estar mediada por la acetilcolina. Y la última va a estar mediada por la histamina o los receptores H2. Esta histamina, hay que recordar que es la misma histamina que, por ejemplo, a mí me está produciendo mi alergia, pero en mi nariz, por ejemplo, estimula la respuesta alérgica actuando sobre los receptores H1. En este caso, esa misma histamina va a actuar sobre los receptores H2 del estómago. Bien. Entonces, en este caso, no tiene nada que ver. Bueno, ¿por qué me interesa esto? Porque justamente a nivel de células parietales se activan la secreción o producción de jugo gástrico, se activa mediada por estos tres tipos de receptores. Cualquiera de estos tres se va a activar por diferentes medios y va a estimular la producción de jugo gástrico. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues si se acuerdan bien, la fase, el aparato digestivo, la fase digestiva, se basa en tres fases, ¿verdad? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la fase cefálica va a iniciar con la apariencia o ver algo, oler algo que me atraiga. La fase cefálica va a comenzar cuando yo veo el alimento. En este caso, por ejemplo, estoy tomando un café, no es el mejor ejemplo, pero funciona, ¿verdad? Yo huelo ese café, huelo algo rico, estoy oliendo las tostadas que está haciendo mi esposa, estoy oliendo las empanadas que vende aquí cerca, yo siento la comida. Entonces mi cerebro manda información a mi estómago diciéndole que se prepare porque vamos a comer algo. Entonces el cerebro manda esa orden a través de la acetilcolina. Bien, va a activar estos dos mecanismos, acetilcolina y CCK2. Estos van a iniciar la producción del 5%, vamos a poner acá, 5% de jugo gástrico. No es mucho realmente, pero es la preparación que anuncia a mi estómago que se prepare. Finalmente, la fase gástrica es la segunda que se activa por la vía de la histamina. Esto es cuando detecta que realmente hay alimento en mi estómago. Cuando ya detecta cuando hay cuerpos en el estómago, empieza la secreción del 80% aproximadamente del resto de jugo gástrico, de ácido clorhídrico. Bien, entonces ya cuando tenemos comida. Y finalmente la fase intestinal está mediada por otras células que producen somatostatina que le dice al estómago, a ver, para. Ya el estómago ya no produce jugo gástrico porque la comida, el alimento, se está yendo por el intestino. Entonces la somatostatina lo que hace es parar esa secreción para que la acidez pare también y no sea un ambiente tan ácido. Hasta aquí esto ya se recuerdan, lo han visto en fisiología. Bueno, pues, ¿por qué nos interesa saber esto acá? Porque el ácido clorhídrico hay que recordar de que no se produce, vamos a ver aquí este epitelio cilíndrico, el ácido clorhídrico no se produce en la célula, ¿bien? Porque si tuviéramos ácido en nuestras células, el ácido destruiría todo esto de acá. El ácido se produce afuera. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí actúa la bomba de protones, ¿ya? Vamos a ponerla BP. Junto con las células oxíticas o las células que están junto a la bomba de protones, las células principales. ¿Qué es lo que hacen estas células? Bueno, pues por un gradiente positivo empiezan a liberar por la bomba de protones que las empujan, empiezan a liberar en el estómago
cloruro de potasio. Bien, son dos moléculas juntas. El cloruro de potasio lo conocemos, ¿verdad? Entonces se empieza a liberar en gran cantidad cloruro de potasio al estómago. Y al mismo tiempo, aquí afuera, por acción de otras enzimas, este cloruro de potasio se separa en moléculas solas de cloro y de potasio. Bien, estos dos se separan. Lo mismo acá. Bien, por un lado el potasio y por otro lado el cloro. Esta es otra enzima, pero no vamos a entrar en detalle, ¿ya? ¿Por qué se llama bomba de protones? Porque justamente esta bomba de protones, así como expulsa protones afuera, hace que estos entren. Por un lado, la bomba de protones va a estimular que el potasio vuelva a entrar en la célula otra vez, ¿ya? Y se guarde adentro, y va a quedar flotando solo el cloro. El potasio se vuelve a guardar, y esta bomba de protones lo que va a estimular va a ser la entrada del potasio y lo va a intercambiar y va a empezar a salir iones de hidrógeno. Cambiarle el color, ¿ya? Se los en verde. Va a empezar a hacer salir hidrogenión. Va a empezar a salir por este otro lado también hidrógeno. Aquí afuera ya tenemos flotando cloro e hidrógeno. ¿Y qué pasa si los mezclamos ambos? Bueno, si juntamos hidrógeno más cloro, vamos a tener ácido clorhídrico. Bien. Aquí afuera, entonces dense cuenta, fuera del estómago se está produciendo ácido clorhídrico. No es como pensábamos, o como pensaba siempre, o el error que solemos cometer muchas veces, es que nosotros secretamos. No, se produce afuera. Esta secreción mediada por las bombas de protones va a estar mediada justamente, principalmente por la histamina, la que va a estimular que sea esa producción. Ya tenemos ácido clorhídrico, empieza la fase digestiva, ¿verdad? La fase gástrica, donde la comida empieza a mezclarse, se disuelve y pasa al intestino. Hasta aquí todo normal. Acuérdense bien quién es la responsable de todo esto, la bomba de protones. Bien. Ahora, ¿dónde comienzan los problemas? Para protegernos de esta acidez, por cierto, la acidez ahora mismo aquí adentro, dentro de las células, es un pH de 6. Bien. Y aquí afuera, el pH es de aproximadamente 2. Entonces, dense cuenta lo ácido que es este ambiente, muy ácido. Para protegernos de eso, nosotros tenemos nuestra capa de moco y de bicarbonato. Bien, este moco es una gruesísima capa que nos protege justamente de que el ácido acabe destruyendo nuestra propia célula. Esta secreción de moco está justamente mediada por estas células cilíndricas que están en toda la superficie del estómago. Son las que nos protegen. Aquí cabe recalcar una cosa. ¿Cuándo empiezan los problemas en nosotros? Si se fijan bien, la secreción de acetilcolina y de CCK2, que es la fase cefálica, cuando yo pienso que voy a comer o huelo algo rico, habíamos dicho que se produce solamente un 5% de secreción gástrica, ¿verdad? Solamente un 5%. No es nada eso. Bien. Sin embargo, existen patologías mayormente de origen psicológico, como el estrés. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a borrar. Ya sabemos cómo se hace el ácido clorhídrico. Existen patologías donde yo, por ejemplo, no puedo dormir, no como adecuadamente, me estreso demasiado, ¿verdad? Si ponemos ahora, por ejemplo, la temporada de cuarentena, me tiene muy estresado, ¿verdad? No dormimos bien, dormimos tarde, comemos fuera de horas, nos alteramos bastante. ¿Qué tal? Ahora imagínense que nos vamos a estresar más. Imagínense que volvemos a clase la semana siguiente y tienen que hacer un montón de exámenes, tienen que volverse a levantar temprano. Pero, o peor aún, van a estresarse mucho más porque tienen que ir al internado. Eso es lo que a todos nos estresa, ¿verdad? Entonces, hay un mecanismo por el cual mi cerebro va a producir estrés. Ya me voy a estresar. Este factor psicológico va a estimular justamente este ciclo de acetilcolina, colecitoquina, CCK2 y va a estimular que se empiece a producir
otra vez activarse la bomba de protones, van a activar los receptores de la bomba de protones y van a estimular que haya más ácido clorhídrico. Habíamos dicho de que estos dos podían estimular apenas un 5% de secreción gástrica, ¿verdad? No es mucho. Pero en factores de estrés, este 5% puede subir hasta un 15% de secreción gástrica, incluso un 20%. Es decir, que en mi estómago vacío y estresado, aunque no haya alimento, va a haber producción de ácido. Bien. Un error que solemos cometer normalmente, todos, me incluyo yo también, es de que cuando estamos con estrés, sentimos dolor de cabeza, sentimos malestar y empezamos a consumir fármacos, ¿verdad? Los principales que consumimos más para el dolor y las molestias son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, tramadol, cualquiera de esos AINES. Estos AINES van a aliviar mi dolor de cabeza, sí, lo van a hacer, excelente, seguramente que lo harán. Pero desafortunadamente algo que, de efecto negativo que van a tener, va a ser de que estos AINES van a actuar sobre las células justamente parietales y van a inactivar un proceso muy importante. Bien. Estas células parietales, por medio de una activación de un sistema, producen prostaglandinas, prostaglandina E1 y la prostaglandina E2. Estas prostaglandinas son mediadores proinflamatorios, pero en estómago tienden a estimular la secreción de moco. Acuérdense bien de eso. Estas prostaglandinas, la PG1 y la PG2, estimulan que haya mayor producción de moco. Y los AINES lo que hacen es bloquear a estas prostaglandinas. Si no hay prostaglandinas, no hay producción de moco. Y si no hay producción de moco, bueno, pues ¿qué va a pasar? Esto va a desaparecer lentamente y va a empezar a inflamarse. ¿Ya? Esta capa va a estar desnuda, va a empezar a inflamarse, y aquí, con este proceso inflamatorio a nivel de esta capa mucosa que está inflamada, va a empezar el proceso de gastritis. Así es como actúan procesos tanto mentales, psicológicos, con la hipersecreción de ácido clorhídrico, con fármacos que son los AINES que inhiben las PG2 y disminuyen la capa mucosa, y ahí tenemos todo el terreno propio para el inicio de la formación de ácido clorhídrico, perdón, la de las gastritis, ¿ya? Entonces lentamente este foco empieza a sangrar, se pierde la capa mucosa y bravo, ya tenemos nuestra gastritis y más adelante un cuadro de úlcera. Dense cuenta que este mecanismo, así como es perfecto para equilibrarse, es muy fácil que se desequilibre. ¿Bien? Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Ya hemos visto cómo se produce el foco de gastritis, ¿no? Son muchas cosas, tanto externas como internas. Y nosotros incluso a veces lo empeoramos más todavía. A este estómago, que ya de por sí ya tiene una capa inflamada, no se les ocurre comer fuera de horas y comer mal. Comer exceso de grasas, exceso de picantes, hacer como yo, tomarnos un café en ayunas en la mañana, y empeoramos mucho más todo esto, y el cuadro de gastritis ya está preparado. Bien. Ahora, ¿qué patologías están asociadas a esto? Justamente vamos a ver eso ahora. Ya, lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Las patologías más comunes que vamos a encontrar de estómago van a ser las congénitas, bien, que son raras. La más común va a ser la hernia diafragmática, y la que acabamos de ver ahora mismo, la gastritis. Esta gastritis, créanme, es el 90% de las patologías de estómago que ustedes van a encontrar.
El paciente con gastritis, algo que no les dije también, va a ser un paciente muy delgado, va a ser anémico realmente, y vamos a ver por qué ahora, ¿ya? Entre las patologías congénitas, ha dicho que la más común es la hernia en el músculo del diafragma. Fíjense acá el tremendo agujero que tiene, por donde todas las vísceras, este es el diafragma de este lado, vean por dónde entra todo el intestino, este es un mesenterio, estómago, y fíjense cómo todo el intestino centrado dentro del tórax. Este es el corazón, este es un pulmón, están comprimidos completamente por estas asas intestinales. Además, las asas se han torcido, este es un vólvulo, y acaban necrosándose, produciendo un cuadro fatal en el recién nacido. Bien, fíjense cómo está todo comprimido acá y puede producir un cuadro de muy mal pronóstico en el niño recién nacido. Estas hernias diafragmáticas son defectos durante el tercer mes donde se debilita la pared. Ya hemos hablado bastante sobre la gastritis. Esta gastritis estimula también con el tiempo, fíjense acá, estas son mis criptas, mis glándulas mucosas en un corte transversal, y a un lado lo que estamos viendo es que cuando la gastritis lleva mucho tiempo, hablamos de meses o incluso años, estimula que los macrófagos, los neutrófilos que están ahí viviendo, detecten ese lugar inflamado como un lugar infectado. Entonces van a empezar a proliferar y lo que van a hacer va a ser empeorar más el cuadro. En este caso, por ejemplo, fíjense cómo hay una gran proliferación de neutrófilos. Estos pequeñitos que están acá son segmentados en gran cantidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa zona donde no hay moco empieza a destruir la mucosa y los macrófagos y neutrófilos detectan ese lugar como un lugar lesionado y van a correr ese lugar. ¿Bien? Es como la costumbre que todos tenemos cuando vemos en la calle o en el colegio o en la universidad a alguien peleándose, en lugar de alejarnos se nos ocurre acercarnos a mirar, ¿verdad? Por naturaleza nos encanta ver esas cosas. Bueno, pues los macrófagos, en este caso neutrófilos y segmentados, lo que van a hacer, van a detectar un lugar inflamado, un lugar lesionado y también van a correr a ese lugar. No saben exactamente lo que están viendo, pero están ahí presentes. ¿Bien? Esto lo que va a hacer empeorar más el cuadro de gastritis. A este nivel, este es un esquemita pequeño que nos muestra cómo funciona mi barrera de protección. Esta capa de moco que estamos marcando acá es una mezcla de secreción mucosa con bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es anular justamente el pH ácido. Y fíjense, aquí adentro el pH va a ser aproximadamente de 7 dentro de la capa mucosa y afuera va a ser un pH de 2. Algo que se estaba olvidándome era de que estas células las bombas de protones, ¿bien? Además de producir ese intercambio, ¿verdad? También producen algo llamado factor intrínseco. ¿Y qué es el factor intrínseco? Bueno, el factor intrínseco es una proteína que se encarga de ayudar a la absorción de hierro y de vitamina B12 en el estómago. Esto es muy importante porque si no hay vitamina B12, no hay absorción de hierro. Y si no hay absorción de hierro, mis niveles de hierro en el organismo van a bajar, lo que va a conducir a que mis glóbulos rojos empiecen a formarse de manera defectuosa o no se formen en la médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Pues anemia ferropénica. De hecho, un síntoma de los que tienen gastritis crónica o gastritis por helicobacter suele ser justamente esa anemia ferropénica, muy delgada, muy pálida. ¿Bien? Esta capa en el paciente con gastritis se va a acabar perdiendo. ¿Bien? ¿Por qué se va a perder? Porque el problema empieza aquí abajo. ¿Bien? Empieza a haber una disminución de la secreción y empieza a inflamarse todo este cuadro. Puede ser tan intenso que las células acaban muriendo y acaban perdiéndose toda la capa celular también. Esto ya no es una gastritis. Gastritis es cuando no hay moco y las células están inflamadas. Cuando las células se pierden y queda un hueco ahí adentro, ya va a llamarse úlcera. Y esa úlcera puede ser tan profunda que puede llegar a afectar la submucosa, es decir, la capa vascular, puede llegar a la capa muscular y acabar perforando completamente la pared estomacal.
Otro elemento negativo que encontramos en estas patologías suele ser que años y años de inflamación pueden determinar también procesos neoplásicos. Fíjense acá, lo voy a ampliar un poquito. Aquí lo que estamos viendo son mis células cilíndricas, ¿verdad? Son bonitas. Células cilíndricas bien formadas, pero en esta zona lo voy a pintar con color verde. Fíjense cómo la forma de estas células cilíndricas está cambiando. ¿Ven? La forma anormal que tienen. Ya no son células cilíndricas normales ni bonitas, están deformes. Esto se debe a años y años de inflamación en esta zona que estimula que las células cambien su forma. Bien, este cambio celular adaptativo, ¿cómo se llama? Se llama metaplasia. Bien, las células están aumentando su tamaño para producir más moco, bien, para tratar de defenderse de esa acidez tan intensa que hay. Esto puede producirse por infecciones por Helicobacter pylori, por tumores, como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor donde hay gran secreción de ácido y hace que este lugar sea imposible de sobrevivir y destruye las capas superficiales. En ambos casos, ya sea por hipersecreción, por bacterias, por estrés incluso, las células acaban cambiando su forma para adaptarse. Esto diremos, sí, es bueno, las células se adaptan, ¿verdad? Así como mi corazón se adapta cuando una novia me deja, ¿no? Y yo me adapto a eso, si no me da más frío. Diremos, es una medida de adaptación. Así como me adapto yo cuando tengo que dejar de fumar, por ejemplo, y me pongo de mal humor, pero con el tiempo me adapto, ¿sí? Nos adaptamos constantemente. Ustedes se adaptan a irse de un país, de Brasil, a venirse a vivir a Bolivia. Es adaptación. Pero desafortunadamente esta adaptación celular, la metaplasia, es un cambio previo a que se produzca otro cambio más que se llama displasia. Con los años, este estómago que está recibiendo mucha acidez, las células van a acabar desordenándose. Vamos a hacerlo acá, ¿ya? Vamos a dibujarlo aquí. Estas células van a acabar creciendo y desordenándose completamente. ¿Bien? Porque hay un caos aquí abajo, hay mucha acidez. Y finalmente con el tiempo van a acabar produciendo algo llamado acaba produciéndose algo llamado neoplasia, que es completamente la aparición de un tejido nuevo. Bien, ese tejido nuevo se refiere justamente a la formación de células que no tienen nada que ver con las originales. Y es tejido completamente desordenado, tejido completamente ajeno al original. Ya hablamos de un cáncer establecido. Ese es el peligro de las gastritis, de las úlceras, que puede evolucionar adaptándose a algo completamente ajeno a lo normal. Bien. Esta metaplasia, entonces, considérenla que no es nada benigna para nosotros, de hecho es bastante negativa. ¿Cómo comienza? Bueno, pues fíjense acá, por ejemplo, este es un corte de estómago, fíjense, este es el foco de úlcera, estoy marcándoles en negro, es el tejido cilíndrico, la capa, la lámina propia del estómago, cómo tendría que verse. Bien, marcarles un color más fuerte. Aquí lo que estoy marcándoles sería la lámina propia. Bien, y fíjense cómo toda la lámina propia, es decir, toda la capa glandular, toda la capa de células cilíndricas, todo se ha perdido acá. Es solamente un hueco que está afectando la capa vascular. Aquí abajo hay vasos y arterias y hay mucho sangrado. Aquí otro tipo, fíjense qué feo se ve este foco sangrante. Aquí otro foco activo.
una úlcera reciente, fíjense que todavía no hay cambio celular, simplemente está perdida toda la capa de la lámina propia. Estamos viendo aquí en blanco la submucosa como sangra, y esto es lo que bastante dolor nos va a dar, ¿no? Nos produce bastante molestia. Yo sé que aquí más de uno ha tenido gastritis alguna vez, o la tenemos ahora mismo, y puede conducir. Sí, dime. El estómago puede producir ¿qué tipo de necrosis? En este caso, no hablamos de un tipo de necrosis como tal, ¿bien? Sino una adaptación. La necrosis, recordemos bien, es muerte. En este caso, las células no han muerto todavía, están adaptadas. Ahora, si te refieres a la parte de aquí, ya con pérdida, digamos, en este caso la úlcera, para que digamos necrosis, tendría que haber tejido muerto acá, ¿no? Estas células tendrían que estar aquí y tendríamos que haber tejido muerto, pero no hay nada. Se ha perdido completamente ese tejido. Pues como tal, no hablaremos de necrosis, pero si hay, en este caso, solamente, si suele haber sobreinfecciones, aunque es muy, muy raro, si suele haber sobreinfecciones, ya vamos a empezar a hablar de un tipo de necrosis licuefactiva, con destrucción de ese tejido, ¿bien? Pero por lo general, como les comento, no llega a haber tiempo de que se necrose. Se pierde completamente la capa y es un proceso gradual. Hablamos de meses de evolución. ¿De acuerdo? El estadio final ya de esta patología ya son los procesos neoplásicos. Ya hablamos de los carcinomas. Estos carcinomas pueden ser adenocarcinomas, es decir, de las glándulas superficiales. Pueden ser miomas o miosarcomas a nivel del músculo. Pueden ser difusos también. En este caso, por ejemplo, fíjense toda la parte blanca que estamos viendo acá. Vamos a ampliarlo un poquito. Es tejido cambiante completamente. En este caso, por ejemplo, no sabemos nosotros si lo que estamos viendo aquí es un tumor que ha comenzado aquí afuera, en la mucosa, y va hacia afuera, hacia la muscular, o si es un tumor netamente muscular que está avanzando hacia adentro. Eso va a llamarse los tumores difusos, ¿bien? Estas úlceras, estos focos sangrantes, suelen ser asociados justamente a ese cambio, visto metaplasia, displasia, neoplasia, y si empiezan afuera, en la capa mucosa, en la capa más interna, van a llamarse adenocarcinoma. ¿Cuál es la principal causa de producción de cánceres? Es aunque no se lo crean, vamos a contar un ratito, la principal causa de los cánceres estomacales es la infección por Helicobacter pylori. ¿Aquí quién ha tenido Helicobacter alguna vez? ¿O gastritis? ¿Quién tiene aquí más de 30 años? Nadie. ¿Quién tiene entre 20 a 28 años? Oh, qué bonito. Son todos jóvenes. Espérense a que... Yo tengo 30, doctor. Están en el límite todavía, ¿no? Espérense que entren al internado. El internado van a saber lo que es tener gastritis realmente. Bueno, pues les voy a contar. La infección por Helicobacter pylori, y esto va a ser la segunda parte de lo que vamos a avanzar ahora, es la principal causa de cáncer y también suele ser aquí en Santa Cruz la principal causa de consulta por gastritis en los pacientes. ¿Bien? Son exactamente las 10:22, no, 10:23. Nos vemos exactamente a las 10:25, dentro de 3 minutos, para que vuelva a crear otra reunión y ahí vamos a hablar, ya terminamos rápidamente, hablaremos sobre gastritis por Helicobacter pylori y procesos neoplásicos. ¿Bien? Ahora nos vemos en 5 minutos.